Hola gente de YouTube, espero que esté muy bien. Hoy día les traigo la teoría de que hubiera pasado si Izuku caía en el mundo de Tonikaku Kawaii capítulo 5, así que sin más comencemos con la teoría. En la casa de Tsukasa más o menos como las 3 de la mañana Puff Izuku hace unos días, ella me rescató y me dejó vivir con ella en su casa. Entonces la pregunta del millón, diría Izuku con duda. Así alejándose la cámara y vemos a Tsukasa acostada en su brazo. Ya, Fifi, abajo. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Como Tsukasa terminó así, diría Izuku con duda, aunque retrocedamos el tiempo hace 2 minutos atrás. Se mueve mucho al dormir, no me acordabas que Uraraka o las chicas eran así, siempre se ata el cabello para dormir pero se despeina en un segundo, diría Izuku viendo a su esposa mientras que lo pensaba. Así Tsukasa se levanta por un vaso de agua. No sé si le dará calor pero bebe mucha agua durante la noche y cuando vuelve suele quitarme la tapa aún medio dormida, aunque esta noche fue diferente, diría Izuku en sus pensamientos con duda, aunque en eso Tsukasa destapa a Izuku y se acuesta en su brazo. Y por eso estamos así, diría Izuku terminando con su explicación, aunque bueno, creo que la debería tapar para que no nos enfermemos, y así Izuku la tapa. No sé, pero creo que la voy a abrazar, diría Izuku, así se acerca poco a poco a Tsukasa y la abraza. Qué cómoda es Tsukasa, diría Izuku un poco sonrojado, y así Tsukasa se da la vuelta quedando cara a cara con Izuku y ella le da un besito tierno. Buenas noches Tsukasita, diría Izuku en un susurro sin voz. Izuku, vaya que dormí bien, diría Tsukasa con una sonrisa. Si además tienes razón, bueno, estaba pensando ir a comprar una casa más grande, diría Izuku un poco con sueño pero con una sonrisa. No, diría Tsukasa con una sonrisa. ¿Por qué? Diría Izuku con duda. Porque puedo sentirte más cerca, decía Tsukasa sonrojada. En eso se nota que Izuku se sonroja pero mira a Tsukasa y le dice: ok, si tú lo dices, diría Izuku con una sonrisa, y así se fue a comprar unas cosas y al volver ya llegue. ¿En dónde está? Diría Izuku con duda, así se va al cuarto y ya ve. A punto de anunciar su llegada vi algo que duró bajo de sus pantalones, la de Kukonda se estaba activando. Diría Tsukasa sorprendida y sonrojada por el bulto de abajo. Rompo la cuarta pared. Ya, Fifi, abajo. Alerta de Lemon. Bueno, los que quieran ver bienvenidos, si no, bueno, se lo pueden saltar, pero sin más empecemos con el Lemon. Izuku se acerca a ella rápido y empieza a lamerle el cuello. Y Izuku, diría Tsukasa empezando a calentarse. Tranquila amor, solo relájate. Diría Izuku frotando su miembro en la zona íntima de Tsukasa. Es que amor, aún no estoy lista. Diría Tsukasa no lista de consumir el acto. Tranquila, déjame ayudarte, ok amor. Diría Izuku dándole un beso y después Izuku pasa a hacer chupetones en el cuello mientras le saca la polera a Tsukasa. ¿Para qué los chupetones? Diría Tsukasa con duda, aunque excitada, para que sepan que eres mía. Diría Izuku con una sonrisa pícara. Ahora déjame que me divierta un rato. Diría Tsukasa con una sonrisa pícara para bajar y hacerle manualidades a la de Kukonda, aunque al bajarle los pantalones estaba sorprendida. ¿Qué demonios? Como la tiene tan grande deduzco que mide unos 56 cm, diría Tsukasa sorprendida y con duda, pero así empieza a hacerle las manualidades, mientras que Izuku soltaba leves gemidos, y así Izuku le acerca más la cabeza a Tsukasa y suelta la leche. Ara cariño, fue mucho, pero pasemos al plato fuerte. Diría Tsukasa que se sienta encima de la de Kukonda y empieza a brincar muy despacio. Ahora sí nos podemos declarar como marido. Diría Izuku soltando algunos gemidos. Y mujer. Diría Tsukasa soltando gemidos, y así Izuku pone en 4 a Tsukasa y empieza a darle estocadas muy rápidas, más rápido. Diría Tsukasa excitada y sacando la lengua. A sus órdenes. Diría Izuku también excitado y así empezando a darle a Izuku mientras que utiliza el One for All 25% y así empezando a darle duro, y se escuchaba los gemidos, que a la pobre Tsukasa lamentablemente no caminará hasta nuevo aviso. Rompo cuarta pared. ¡La vas a matar, perro! Reparando cuarta pared se veía a Tsukasa despertando, a igual que Izuku no sabía que eras así con una mujer esposo, diría Tsukasa sorprendida aunque adolorida. Jeje, soy un galán, diría Izuku sacando el pecho de orgullo, pero a la vez mira a su esposa de nuevo y le sonríe para decirle: pero bueno, te tengo una propuesta, dime. Diría Tsukasa con duda: si nos cambiamos de casa, podremos tener un proyector para ver películas o estantería para que coloques tus DVD favorito, al igual que mangas, diría Izuku con una sonrisa de victoria. Pero me tientas pero no, diría Tsukasa negando, así viéndose a Izuku sorprendido y más dentro del One for All. Bueno, lo intentamos. Fuera del núcleo.
y una cama para dormir juntos, dijo Izuku un poco sonrojado. Ok, hijo de perra, me convenciste, diría Tsukasa con una sonrisa pero dentro del One for All. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Eres grande, Drake. Fuera del núcleo bien iré a ver por la web si hay un departamento barato, diría Tsukasa con una sonrisa. Ok anda, diría Izuku sonriéndole a su esposa y así Tsukasa fue a la computadora a ver si hay un departamento barato. Pof Izuku, me pregunto qué hubiera dicho mi madre sobre esto, me lo imagino como: ay hijo, felicidades por tu boda y dime, ¿por qué demonios no me invitaste o me hiciste conocer que mi futura nuera? Diría Inko molesta fin. Pof Izuku, jejeje, como te extraño madre, diría Izuku en un susurro. Amor, te diré una cosa, no hay cosas baratas menos un departamento, diría Tsukasa explicando. Entonces, diría Izuku con duda, vamos de viaje, diría Tsukasa sonriendo. Jejejo, que ahí vamos, diría Izuku con una sonrisa pero alguien los interrumpe. Por fin los encuentro, nunca aceptaré que te fueras a casar con mi hermana, diría Chitose molesta y que le haya robado su virginidad. Diría Izuku con una sonrisa de victoria. Sietsa. Antes de que pudiera continuar se quedó en blanca cuando escucho eso de Izuku, eso no se cuenta. Diría Tsukasa avergonzada. ¿Qué jugada fue esa? ¡La tengo re grande! ¡Oh, my God! Batman, mira el tamaño de esas bolas. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Mientras que Chitose gritó, Izuku y Tsukasa escaparon, subieron a un autobús. Maldito bastardo. ¿En dónde se metió? Diría Chitose furiosa pero vio que no estaban. Se fueron mientras gritaba y tomaron ese autobús, diría Aurora nerviosa. ¿Por qué me pasa esto a mí? Diría Chitose furiosa. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Sigamos a ese maldito autobús. Decía Chitose furiosa y así entraron al auto y fueron a seguir ese autobús. En el autobús descansa amor, diría Izuku con una sonrisa. Se veía a Tsukasa durmiendo y era de noche, pero se veía que Izuku veía la luna y dijo: los extraño amigo, diría Izuku con una sonrisa melancólica y así Izuku se duerme al lado de Tsukasa. Aquí el capítulo, espero que le haya gustado, así que me despido.